Bendiciones. Espero que se encuentre bien y gozando de buena salud. El día de hoy deseo compartir una reflexión bíblica bajo el tema ¿Está cerrado el templo? Y encontramos la base bíblica en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde los tiempos en que Salomón construyó el primer templo permanente, el templo fue el centro de toda vida espiritual, tal como los sacrificios expiatorios por los pecados del pueblo, un centro de alabanza y de adoración, un lugar de oración, donde se celebraban también ceremonias y rituales conformes a la ley, y además un centro donde el pueblo se reunía y tenía confraternidad los unos con los otros. La Biblia nos dice que el templo fue muy importante para la nación de Israel. La gloria de Dios se derramó sobre el templo, nos dice la Escritura. Dios se manifestó durante la alabanza en momentos en el templo. Era como un pedazo del cielo en la tierra. Dios mismo impartió instrucciones sobre la construcción del templo. Jesús enseñó en el templo. Los discípulos fueron a orar al templo. Sin embargo, a pesar de la importancia espiritual y nacional que tenía el templo, la declaración de Jesús nos hace reflexionar sobre el hecho de que este edificio podía ser destruido y derribado. Sin embargo, esto no detendría el programa de Dios. El propósito de Dios no depende de que el templo estuviera abierto o estuviera cerrado. Quizás el énfasis de la adoración en el templo evitó que los sacerdotes pudieran alcanzar a aquellos en las comunidades que estaban marginadas, los menos privilegiados. Y esto fue lo que distinguió el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús vino, Jesús caminó con la gente, comió con la gente, visitó la gente y estuvo con ellos en su contexto local. Él fue a donde estaba la necesidad y no era necesariamente en el templo. Y este fue un aspecto central del ministerio de Jesús. Y en estos días de pandemia hemos escuchado la necesidad de que los templos y las iglesias estén abiertas, como si la iglesia hubiera cesado en su misión de proclamar el Evangelio. El avance del Evangelio no depende de un edificio que tenga sus puertas cerradas o abiertas. Por el contrario, esta pandemia ha presentado nuevas oportunidades para predicar el Evangelio completo que no hubiéramos tenido antes en la forma que se han presentado. Y vemos que la Biblia nos da un vislumbre de esto, de la clase de iglesia que Dios anticipa para nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, del 21 al 22, hablando que en Cristo los creyentes son como un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En 1 Corintios la palabra declara, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y en Corintios 6:16 nos dice, vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estos versículos nos comunican el deseo que tiene Dios de que nosotros seamos los templos vivientes donde more la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.
Fíjense que en el libro de Romanos, si vamos al capítulo 8 y versículos del 8 al 11, podemos ver cómo este pensamiento es expandido un poco más. Sin embargo, como seres relacionales creados por Dios, no hay duda que anhelamos la confraternidad, estar con nuestros hermanos y nuestras hermanas, alabando, cantando, teniendo confraternidad, escuchando un mensaje ungido por el pastor, orando. Sin embargo, la verdadera adoración que nos presenta las Escrituras es mucho más que eso. No olvidemos que la verdadera adoración es mucho más que cantar, orar y escuchar un mensaje ungido. La verdadera adoración es una vida que da testimonio del amor, la compasión, la gracia y el favor de Dios a través de nosotros. Esta es la clase de verdaderos adoradores, de los que Cristo estaba hablando con la mujer en el pozo, cuando ella trató de distraerlo de en cuál monte, en qué monte era donde se debía adorar, si en este monte o en este otro monte. Y la respuesta de Jesús claramente deja entender que los verdaderos adoradores que Dios busca son aquellos que nos describe la Escritura, por ejemplo, en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. En 1 de Juan 3:17 al 18 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de espíritu y en verdad. En Marcos 12:13 nos dice, hablando de Dios, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miqueas nos dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y en Mateo 25, del 35 al 40, Jesús prácticamente nos resume todo esto de esta manera. Por cuanto sustentamos al hambriento, dimos de comer al sediento, hospedamos al inmigrante, le dimos ropa al desnudo, visitamos al enfermo y a los encarcelados, al Señor lo hicimos. Aunque el templo de Salomón y de Herodes fueron destruidos, esto no detuvo el programa de Dios. Como mencionara anteriormente, esta pandemia nos ha presentado nuevas oportunidades y maneras de avanzar el mensaje del Evangelio completo como no lo habíamos anticipado antes. Por ejemplo, durante las pasadas 8 semanas, el templo donde yo me he congregado por los últimos años no ha tenido servicios de alabanza y adoración en el edificio. Sin embargo, en esta semana repartimos alimentos que durarían por lo menos un mes a más de 750 familias de nuestra comunidad. Nuestra iglesia ha estado suministrando y proveyendo también alimentos para albergues de desamparados y campamentos de desamparados. Semanalmente tenemos reuniones de oración vía Zoom. Estamos conduciendo un estudio sobre la ansiedad que en este momento estamos teniendo participación de personas de diferentes partes del mundo. También los jóvenes y los niños han adaptado esta tecnología para ser ministrados a través de nuestros líderes de jóvenes y niños. Así que lo más emocionante que hemos visto es que personas que normalmente venían al templo para alabar y adorar y cantar, de momento se encuentran motivadas y han tomado la iniciativa para participar e iniciar nuevas oportunidades de hacer ministerio en nuestra comunidad. Aunque las puertas del edificio han estado cerradas, el ministerio a la comunidad, el ministerio de dejar conocer las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de un testimonio que lo ejemplifica a Él, no se ha detenido.
Por último, deseo recordarles que la iglesia contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán no es un edificio de piedra, cemento, adobe o madera, sino aquella cuyos miembros son el templo del Dios viviente y con quienes Dios habita y camina. Aunque el templo cumple su misión como un centro de actividad evangelística y de adoración, no debemos permitir que el templo se convierta en una entidad de codependencia espiritual y emocional. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos en este día y te pedimos, Padre, que nos des discernimiento para poder hacer tu voluntad y que podamos ser templos vivos a través de los cuales tu Espíritu Santo obre haciendo las obras y comunicándole al mundo un mensaje de fe, de esperanza, de amor, de gracia y de tu compasión. Ayúdanos a no depender de edificios o estructuras humanas para poder avanzar tu mensaje, porque en ti y a través de ti todo lo podemos, Señor. Tú nos has dado al Espíritu Santo para poder avanzar tu mensaje y tu Espíritu Santo no necesita estructuras humanas. Solo necesita corazones dispuestos, prestos y abiertos para ser usados por ti para tu gloria y para tu honra. Te presentamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana y no pierdan la oportunidad de ser templos vivos que manifiesten la gloria y la honra de nuestro Señor con sus vidas. Dios les bendiga.